Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 16 de octubre. Vamos a terminar el capítulo 48. Vamos a ver los versículos 36 al 47 en el libro de Jeremías. El título del devocional de hoy es La compasión de Dios y la restauración de Moab. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Dice: Por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir-Ares, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Aquí cuando dice resonará, está hablando de un llanto, que el corazón de Dios llorará como flautas al ver la destrucción de Moab. Así que vemos por un lado la justicia de Dios, pero por otro lado la compasión de Dios. ¿Cómo puede Dios juzgar a un pueblo orgulloso y pecador y a la misma vez compadecerse de ellos y llorar por su destrucción? Sigue aquí en la palabra, en el versículo 37, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños y cilicio sobre todo lomo. Sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto. Porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová: He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Una y otra vez vemos este tema del orgullo, de la soberbia de Moab, y por esa razón, porque no quisieron reconocer a Dios como Dios, darle a Él la gloria y la honra que se merece, entonces Dios los juzga. Dice: miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo. O sea, no hay salida. Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerzas los que huían. Mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Seón, y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero mire cómo termina la palabra de juicio contra Moab. Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Ahora pregunta: si los moabitas eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, ¿por qué Dios los restaura? Nos acordamos que los moabitas son descendientes de Lot y que, en fin, son familia de Abraham. Y yo creo que de esa manera también nosotros debemos de ver a las demás personas que andan en pecado, que están perdidos. No verlos como malos enemigos, sino verlos como hermanos, como primos. Debemos de sentir compasión hacia aquellas personas que se están yendo directamente a la perdición. Claro, por una parte, nosotros junto con Dios deseamos que Él destruya la maldad y el pecado. Pero por otra parte tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros también en algún momento éramos de esos malos, orgullosos, rebeldes, enemigos de Dios, viviendo nuestras transgresiones en nuestro pecado. Éramos nosotros también hijos de la ira de Dios en algún tiempo. Por eso tenemos que tener compasión hacia esas personas y orar por su salvación, por su restauración, por un genuino arrepentimiento en las personas, sabiendo que Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros para salvarnos a nosotros también, estando nosotros perdidos en el pecado.
Es que los tenemos que ver como si fueran primos, hermanos, porque todos somos una humanidad. Yo no soy mejor que tal persona. Yo no soy más justo que el ladrón. Yo no soy mejor persona que el orgulloso y mentiroso. Yo no soy mejor que una persona vanidosa. Porque yo también en un momento, un día fui así. Ahora el otro punto que es muy interesante es que esta profecía o esta promesa de Dios de la restauración de Moab hasta ahorita no se ha cumplido. Ahora, encontramos a una moabita en la Biblia. ¿Se acuerdan de Ruth? Ella era gentil, era moabita. Ella decide alabar y adorar al Dios de su suegra, Noemí. Y como vemos en los evangelios, Ruth es incluida en la genealogía de Jesús. Hay una moabita en la genealogía de Jesús. Pero si vemos en el día de hoy, en el presente, ¿quiénes son los moabitas? Pues tendríamos que decir que son los árabes que se encuentran hacia el este de Israel y que la gran mayoría son musulmanes. ¿Será entonces esta palabra en el versículo 47 una promesa de que en algún momento en la historia humana los musulmanes, los árabes, se arrepentirán de sus pecados, de su idolatría y que volverán a Cristo, volverán a Dios? Yo espero que sí. Muchos ven a los musulmanes como los enemigos de los cristianos y no es así. Algunos ven a los hindúes o qué sé yo, hasta los judíos como si fueran enemigos. No, tenemos que tener compasión hacia todas esas personas como Dios tiene compasión de ellas. Orar por la salvación de musulmanes. Orar que vayan muchos misioneros al Medio Oriente a predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo árabe. Muchos dicen que hay muy pocos musulmanes alcanzados porque son muy endurecidos. Pero dicen muchos misiólogos que sí, por una parte es cierto, pero por otra parte es porque muy pocos se atreven a predicar el Evangelio a los musulmanes. Por temor, tal vez. Por ser temor, por el temor de ser perseguidos, atacados. Pero bueno, tenemos que ver que los musulmanes, que los judíos, que los hindúes, que los ateos, todos son seres humanos creados a la imagen de Dios. Nosotros debemos de orar por ellos y por su salvación. En vez de gozarnos en su destrucción, tenemos que orar por su salvación. Es que oremos para empezar el día de hoy. Dios, denos tu corazón compasivo y ayúdanos a buscar la restauración de todas las naciones, de los judíos, de los musulmanes, de los hindúes, de los católicos. Ellos no son nuestros enemigos. Tenemos que verlos como primos, como hermanos, que necesitamos alcanzarlos con el Evangelio de Cristo Jesús. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, denos tu corazón de amor, de gracia, de compasión. Oremos de esa manera para empezar el día. Dios los bendiga, queridos hermanos. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina.